Tu ambiente. Todo lo que debes saber sobre medio ambiente. El programa de la Asociación de Ambientólogos de Madrid. Todos los miércoles, de 9 a 10 de la noche en Radio Enlace, 107.5 FM, con Marisol Sánchez. Tuvimos la suerte de tener al director de la empresa de la ingeniería Nono 3, que es Juan Salas, y se dedica especialmente a la eliminación de nitratos del agua, porque no lo hemos comentado, pero los purines, uno de los elementos, aparte de muchos otros compuestos, son los nitratos, y sabemos que los nitratos en el agua provocan unas consecuencias muy negativas. Pues nada, os dejamos con la entrevista. Buenas noches, muchísimas gracias por colaborar en el programa de hoy. Buenas tardes, buenas noches, Diana. En primer lugar, quería que nos presentaras un poco tu empresa, su empresa, y que para que nuestros oyentes supieran un poco a qué os dedicáis exactamente. Nosotros, Nono 3, es una ingeniería de tratamientos de agua donde realizamos proyectos e instalaciones para equipos de tratamiento de aguas. Nos hemos especializado en las aguas con excesos de nitrógeno, fósforo, sulfatos, tanto en aguas de abastecimiento como en aguas residuales. Uh-huh. Y estamos en Zaragoza. ¿Pero trabajáis para toda España? Trabajamos para toda España y internacionalmente también. Y para la gente que no lo sepa, que puedan decir que al principio del programa os hemos presentado que el tema de hoy va a ser de purines. ¿Qué relación tienen los purines con esta contaminación de las aguas? Bueno, el purín es un residuo resultante de las granjas de animales principalmente, y de animales como el vacuno, como el porcino. Y el purín es una mezcla de la orina y del estiércol de estos animales más el agua que se utiliza para los lavados de estas instalaciones. Finalmente, este purín es degradado y termina parte de los elementos en nitratos que están acumulados en partes de nuestros acuíferos, ríos y demás. Y puede ser, porque claro, ahora pueden pensar nuestros oyentes que realmente es cualquier tipo de granja, o es más las intensivas, estas que tienen más animales, que pueden llegar a dar esta gran cantidad de purines. Sí, principalmente, como tú has dicho, viene de la concentración de explotaciones ganaderas. Si bien el purín en sí no es un problema. De toda la vida el estiércol se ha utilizado para fertilizar los campos. El problema viene cuando la producción animal se concentra en un punto y, claro, transportar el purín no es rentable. El purín es un 95% agua sucia, líquido, con un valor muy bajo, por lo que el coste del transporte hace que no sea rentable su distribución a muchos kilómetros a distancia de la granja donde se produce. ¿Y qué problemática, sobre todo a nivel ambiental, producen estos purines en las zonas donde se producen? Bueno, a nivel ambiental, pues tienes lo que son contaminaciones en las zonas acuíferas, tienes contaminaciones en lo que son los propios campos. O sea, realmente el purín, nos encontramos en una situación que donde hay una gran cantidad de purín producido, el primer punto que nos encontramos es la sobrefertilización de los campos. Uh-huh. Y esto no es bueno, ya que el campo acepta lo que acepta. El purín tiene una conductividad muy alta. La conductividad es el nivel de sales, por lo que cualquier agricultor que nos esté escuchando sabrá que regar un campo con un agua salobre es una muerte lenta de este campo. En segundo lugar, el exceso de fertilización con purín hace aumentar las concentraciones de elementos como el nitrógeno, sulfatos, fosfatos, que no son buenas. Estos elementos en el medio ambiente hacen que las aguas aumenten el crecimiento de algas y con ello el deterioro de estas aguas. Uh-huh. Y en los seres humanos y animales, pues genera determinados problemas de salud. Además, luego tenemos una cosa muy importante, que son los fármacos que se utilizan en la producción animal, en estas granjas. Estos fármacos terminan en gran porcentaje en el purín.
por lo que antibióticos, antidiarreicos, etcétera, acaban en el campo y cuando las concentraciones son elevadas, pues entran en la cadena alimenticia. Pero esto todo es una pescadilla que se muerde la cola, ya que en muchas ocasiones se utilizan estos fármacos porque los animales se enferman. Y estos animales se enferman, en muchos casos, por lo que se dice un mal manejo de los purines en la granja. O sea que el purín pasa demasiado tiempo en el interior de la granja. No olvidemos que hay una cosa que es el origen principal de la contaminación por bacterias malas, bacterias patógenas que se llaman. La contaminación principal viene por las heces, las cacas, o sea, los purines. Y fíjate que estamos dejando en nuestras granjas, junto a nuestros animales, más tiempo del que deberíamos estos purines. Hay que recordar que en la Edad Media los hombres vivíamos junto con nuestros purines, por decirlo de alguna manera, en las ciudades. Y recordamos que entonces había muchas enfermedades como pestes, tifus y demás que eran malas para la salud. Pues en el caso de la granja, pues es lo mismo. O sea, tenemos a los purines que lo que hay que es retirarlos cuanto antes de la granja, porque, pues, por ejemplo, los gases de los purines pueden producir enfermedades respiratorias en los animales que hay que tratarlos con medicamentos. Además, pues el purín también puede contaminar los bebederos donde beben los animales y que, bueno, pues luego hay que utilizar antibióticos y antidiarreicos. Claro, todo esto termina al final en el manejo correcto de estos purines o el más adecuado para consumir menos fármacos y a su vez tener un coste menor de producción en estas granjas y a su vez tener una carne de mayor calidad que, fíjate qué curioso, que teniendo esta mayor carne de calidad, esta carne de mayor calidad con un consumo menos fármacos, porque hemos manejado bien el purín, podríamos vender una carne a un mayor precio de venta. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Pero el punto clave de todo esto es cómo manejamos ese purín. Está claro que un purín en donde un 95% del agua 95% es agua, pues es un coste muy logístico. Y aquí terminamos en lo que serían los tratamientos. Ahí quería llegar yo, porque yo sé que vosotros sois especialistas y qué técnicas para el tratamiento y la gestión para disminuir los efectos. Al final hay una parte que es que a lo mejor sean menos intensivas, pero sabiendo que las granjas son como son, ¿qué tratamientos o qué tipo de gestión puede haber para solucionar o disminuir estos efectos que me acabas de contar? Correcto. O sea, hoy por hoy el tratar el purín no es ningún misterio. Además, nosotros siempre hemos dicho que no debemos castigar a un sector tan importante en España como es la ganadería, pues porque hay un elemento que es el purín que, bueno, pues tiene la consecuencia de que puede tener un efecto en la contaminación. Pues para esto hay métodos para tratarlo. O sea, el tratamiento, como decía, hoy en día el tratamiento del purín no es ningún misterio. Lo que pasa es que es todavía caro. Un tratamiento que nosotros proponemos, que nos marcamos como un límite que sería 1 euro por metro cúbico de purín, permitiría al ganadero un manejo del purín más adecuado, lo que redundaría en una salud mayor a los animales y finalmente en una calidad del producto. Estos tratamientos, pues hay varias técnicas. Está la técnica clásica, que es la depuración tradicional con aire. El inconveniente es que es un coste energético alto y, a su vez, un coste de productos químicos pues también alto. Y otra técnica es la técnica sin aire, que es la anaeróbica. Es más económica, pero todavía hoy por hoy pues requiere de unos químicos que estamos en el camino de ofrecer productos a un bajo coste, tratamientos a un bajo coste, para que se puedan integrar estos sistemas en las ganaderías y los productores puedan puedan realizar un manejo más adecuado del purín. Cuando hablo del manejo, simplemente es que se pueda retirar en el menor tiempo posible del interior de la granja para evitar esas posibles contaminaciones con los animales que conlleva un uso de medicamentos, etcétera, etcétera.
Ujú. Y a nivel administrativo, porque nos estáis hablando de la parte más medidas técnicas, pero a nivel administrativo y de políticas de gestión, ¿cómo se sitúa España? Referente, claro, es una preocupación de contaminación y de salud, tanto ambiental como de nuestros propios animales. ¿Qué está haciendo a nivel político el Estado y las comunidades autónomas? Bueno, en este sentido, la administración pues tiene una regulación, tiene unas normativas, sobre todo de cómo este purín se está distribuyendo en nuestros campos. Estamos dentro de del marco europeo para el control de las zonas afectadas por nitratos, zonas vulnerables por nitratos. Esto lo que obliga es, sobre todo a los agricultores a controlar mucho cuál es la cantidad de nitrógeno que se está vertiendo a los campos, nitrógeno que viene dentro del purín. En este sentido, cuando nosotros hablamos de estas medidas y de las políticas de gestión para solucionar y disminuir estos efectos, una de las cosas que hacemos hincapié es en que se sigan. Existe un manual de buenas prácticas de la ganadería y de la agricultura y, por ejemplo, un sencillo control analítico de los niveles orgánicos del purín a la hora de extraerlo de la granja nos da una idea de cuánto tiempo ese purín ha pasado dentro de la granja y nos ayuda, primero, a la administración y, segundo, muy importante, al ganadero, a saber qué tipo de manejo está haciendo, si lo puede mejorar o no y las implicaciones que tiene en su producción. Ujú. Interesante, interesante. Pues me da mucha pena, pero nos estamos quedando ya sin tiempo. Espero que podamos tener otra entrevista en otro momento y profundizar más pues en alguna técnica o en algo o en cualquier información que nos podáis aportar. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por colaborar y por introducirnos en el mundo de eso, del estiércol, del purín, de la problemática y del futuro, que al final se está viendo que hay empresas que muchas veces a lo mejor se habla muy de la parte teórica. Yo que a lo mejor estoy metida en el tema, digo, siempre conocemos a lo mejor la parte teórica que te pueden contar, pero el ver que hay empresas reales que trabajáis para el tratamiento y que vivís de esa gestión, también es algo importante, que empresas privadas se dediquen a eso y, y que trabajéis y podáis evolucionar e investigar sobre este asunto que en España tiene bastantes problemas. Pues se agradece el tiempo que nos habéis dedicado para poder comunicar a vuestros oyentes que realmente hay que trabajar y hay que apoyar a este sector tan importante en España como es el sector ganadero. Fíjate un dato, que somos el segundo productor de porcino blanco en el mundo. Madre Y mía. esto pues son muchos puestos de trabajo y es cierto que hay un elemento que es el purín que puede afectar al medio ambiente, pero no por eso hemos de cerrar todas las puertas, sino que hay que trabajar en cómo solucionar esa. Nosotros no la queremos llamar problemática, sino es una acción colateral de una producción, de una industria tan importante como la ganadera en España. Así que muchísimas gracias por el tiempo que nos habéis dedicado a nosotros.